que nos cuentes sobre El Equilibrista. ¿Por qué alguien debería ir a verla? Vendela, vendela bien, dale. Bueno, ¿tienen un ratito que les cuento la historia? Lo que Sí. quieras. Bueno, miren, el corazón del equilibrista, lo he contado varias veces, eh, está basado en un secreto que se me reveló en un viaje que hice hace muchísimos años a Yugoslavia a filmar una película a Belgrado. Y como estaba lloviendo, me dieron 2 días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi mamá y mis abuelos en Italia. Ujú. La llamé a mi abuela me dijo que no fuera porque no quedaban familiares, ella no recordaba la dirección. Y yo, no obstante, nunca sabré por qué obstinación, decidí ir igual, incluso sin hablar italiano, cosa que me costó mucho hacerme entender porque en el pueblo de mi abuela, llamado Manfredonia, provincia de Foggia, hablaban en dialecto. Mm. Yo fui tocando el timbre en distintas casas, en una callecita que mi mamá recordaba, que había jugado hasta los 5 años, se llamaba la calle del Campanile, era una calle empedrada con un reloj en la parte superior, en una torre de piedra. En esa calle encontré una casa bastante parecida a donde yo vivía cuando era chico, y me dijeron que conocían a la familia de mi abuela. Llamaron por teléfono y me vinieron a buscar. Me llevaron a una casa a donde, enterados de que yo estaba preguntando en el pueblo por ellos, ya se habían acercado varios familiares que esperaban muy ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela. A mí me sorprendió porque mi abuela me dijo que no quedaban parientes, debo estar en una casa equivocada. A esta señora la habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Cuando llegó, empezó a subir las escaleras de esa casa donde estábamos, entró agitada, me miró a los ojos y me empezó a mirar como partecita por partecita, como recordando rasgos que hacía mucho que no veía. Me acarició la mano, me dio un fuerte abrazo y yo, por encima del hombro de ella, en ese abrazo, empecé a ver de nuevo a los que ya había visto que estaban ahí y me di cuenta que tenían los rasgos muy parecidos a mis tíos argentinos. Mi tío el pintor, mi tío el albañil, mi tía la enfermera. Digo, me parece que esta es mi familia, ¿no? Mm. Bueno, a los 10 minutos se armó una mesa gigante con un montón de italianos que a los gritos, entre todos, me explicaban el parentesco que tenían. Abrieron una maleta y empezaron a poner regalos ahí y yo trataba de memorizar la cara y el nombre del que me había regalado cada cosa para mi mamá, para mi abuela. Bueno, cuando terminó esa cena yo pedí que me lleven a la casita donde había vivido mi mamá, esa que recordaba ella que se subía al árbol. Este, y la persona que me llevó me dijo, ¿vos sabés por qué todo el tiempo escuchás que dicen dove está la Giuseppina, dove está la Giuseppina? No, supongo que por mi abuela, digo yo. Digo, ¿sabés por qué tu abuela durante 55 años nunca vino, nunca llamó por teléfono, nunca escribió una carta? Y me dijo que creía que no quedaban familiares, le digo yo, que no recordaba la dirección. No, y ahí me contó. Tu abuela falleció preguntando dónde está la Giuseppina, la mamá de tu abuela. ¿Dónde está la Giuseppina? Tu abuela, cuando era muy jovencita, se enamoró de alguien que creían en la familia que no era la persona indicada. Esa persona la dejó embarazada de mi mamá y se fue, por la vergüenza que significó en el pueblo, se tuvo que tomar el primer barco que partiera para América, prometiéndole a mi abuela que le iba a escribir todos los meses una carta hasta que juntara el dinero para mandarle los pasajes y poder conocer a su hija y formar una familia. Mi abuela durante 5 años nunca recibió ninguna carta. Y un día mi abuelo, cansado de esperar, mandó un pariente muy cercano a preguntarle por qué no le respondía las cartas, que ya tenía el dinero para los pasajes. Y mi abuela ahí se enteró que la mamá y la hermana le escondían las cartas para que se lo olvide, para que no lo vea nunca más. Entonces se fue sin saludar y nunca más volvió. Ellas, por protegerla tal vez de alguien que suponían que no era la persona indicada, la perdieron para siempre. En ese momento yo entendí por qué mi abuela era como era, por qué decíamos que era fría la abuela.
yo tuve que volver a la Argentina con la condición de que le podía dar esa valija llena de regalos solo si ella hablaba por teléfono con su hermana después de 55 años. Ah, Cuando yo llegué a la casa de mi abuela, le dije, abuela, estuve en tu pueblo al final. La abuela se dio vuelta, nunca me voy a olvidar esa cara, y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. claro. Digo, mira, abuela, yo te traje esa valija llena de regalos, pero no te la puedo dar si vos no hablas con tu hermana. No, dijo, yo no voy a hablar. No, no, no. No, bueno, abuela, me tengo que llevar todo esto porque pobre abuela miraba la valija No entendía nada. y aguantó como pudo y me dijo, bueno, está bien, espérame acá. Se fue. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no venía. Al rato entró vestida y peinada como para encontrarse personalmente con la hermana. A mí me dio una responsabilidad tremenda, empecé a marcar el teléfono rápido, apenas me atendieron, le pasé, y ella empezó a temblar y me dijo, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Fue muy, muy curioso para mí porque le salió a decir simplemente hola 2 veces, pero con una voz de nena, que yo entendí que era la voz que tenía la última vez que había hablado con su hermana. Enseguida me pasó el teléfono y dijo, bueno, ya está, yo hablé, ellos no hablan. Pero abuela, digo, ¿cómo no van a hablar? Hace 55 años están esperando este llamado. Bueno, el tema es que cuando yo tomé el teléfono, claro, la hermana no es que no hablaba, sollozaba, lloraba, no podía hablar. Bueno, esto es parte del corazón del equilibrista, digamos, que se llama así porque mi abuelo siempre decía que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Ah, qué Yo, frase. cuando iba entre los 18 y los 20 años, estudiaba una carrera universitaria que no me gustaba, para tratar de ser buen hijo, y tuve que perder el equilibrio y dejar la ciudad donde vivía, dejar la carrera que no me gustaba, dejar mis amigos, mi familia, ir detrás de mi vocación, de lo que a mí me gustaba y de lo que nadie, ni yo, suponía que me iba a deparar un buen futuro. Claro. Hoy, a más de 40 años de esa decisión, festejo y celebro enormemente esa frase porque fue la que me permite llevar a esta altura más de 850 funciones haciendo el equilibrista, haber recorrido más de 5 países, estar ya pisando las 80 ciudades de Argentina donde vamos por primera, por segunda, por tercera, por quinta vez. Hemos ido 19 veces a Rosario, por ejemplo. Hemos ido 7 veces a Mendoza y ahora vuelvo. Lo mismo a San Juan, a Santa Fe, a Córdoba. Nos vamos ahora entre el 15 y el 20 de mayo al Festival Internacional de Artes Escénicas de Santo Domingo, en República Dominicana. Bueno, todas cosas que me han ido pasando por haber escuchado esa frase que decía mi abuelo, que es la esencia, la que comparto cada noche en El Equilibrista y que viene conmoviendo a tantos espectadores. Llevamos más de 450.000 espectadores. Este mes también, el martes 14, vamos a presentar el libro. Hernán Casiari con la editorial Orsay va a publicar el libro con fotos y comentarios de estos 8 años, con lo que han dicho los espectadores, lo han dicho los medios, con los premios, con la cantidad de ciudades. Bueno, con las fotos del gran Marcos López que hizo las fotos del espectáculo. Bueno, todas cosas extraordinarias que habitualmente no pasan en el teatro y que mágicamente me pasan con el equilibrista. Mauricio, tengo dos preguntas básicamente. Una, ¿de dónde nace la vocación, más allá de que la frase del abuelo Te inspiró. te inspiró a ir por tu sueño? ¿De Ujú. dónde nace la vocación del arte, del teatro? ¿Y por qué teatro antes que cine o televisión? Si bien hiciste, por qué elegiste teatro? ¿Por qué elegís el teatro? Mirá, yo tuve una vocación muy clara desde muy chico con respecto al- a la ficción, ¿no? A actuar. Yo jugaba en el garage de la casa de mis viejos a inventar que tenía una compañía, a inventar que, no sé, con una lupa y
y un papel de calcar dibujaba y con una linterna la proyectaba en la pared y hacía cine. Iba a 2 cuadras de mi casa y acampaban los parques de diversiones. Y transformaba el garaje en un parque de diversiones y le cobraba la entrada a los vecinos para que vinieran. Qué lindo. Armaba el tren fantasma ahí en el garaje y apagábamos la luz y le pasábamos telas de araña por las caras, los mojábamos, los salpicábamos, prendíamos una luz y aparecía una calavera que les hacía así. Este, fue, fue desde muy chico esta vocación. Yo siempre digo que, bueno, ahora yo estoy en mi estudio acá donde tengo parte de las escenografías de todos los espectáculos que he hecho. Y este estudio, este galpón, es un poco el garage de la casa de mi viejo donde yo soñaba con ser actor. Tengo a una cuadra mi sala, Chacarera Teatro, y hace 23 años que la tengo. Y yo vine a Buenos Aires sin conocer ni las calles, y sin tener idea de qué se trataba la profesión a la que me quería dedicar, ¿no? Por Eso es la eso vocación, se trata de eso. disfruto tanto, sí, sí. Sí. Totalmente. Bueno, y la otra parte era por qué teatro y no, digamos, el cine, Sí. la televisión, por ahí te da seguramente más trascendencia, más cartel, pero vos elegís el teatro. Mira, a mí me pasó mucho que, como en muchas profesiones, tal vez en la de ustedes también pasa, lo más difícil es ser advertido por el otro. A mí me costó mucho que creyeran que yo tenía algo para ofrecer. Yo trabajaba de boletero en un teatro, por ejemplo, y en la oficinita de al lado, pegado a la boletería, armaban los elencos de las obras y a veces necesitaban un pibe de 20 años como era yo, que estaba en la boletería y yo ya era actor, y hablaban de las facciones que tenía que tener, yo decía, soy yo, y yo tosía, no sabía cómo hacer para decir, hey, no, no me ven, no, no. Entonces, yo me tuve que transformar en autor porque nadie me ofrecía nada. Escribí mi primera obra, cuando se la llevé al productor, el productor me dijo, ¿cómo voy a invertir mi dinero en la ópera prima de un actor desconocido? Entonces me tuve que convertir en productor. Hice mi primer espectáculo como autor, actor y productor. La obra ganó 17 premios, se hizo una versión cinematográfica. La acompañamos al Festival de Washington, de Caracas, de La Habana, eh, de Barcelona, al Festival Grec de Barcelona. Hicimos una gira por todo el país. Me gané todos los premios como autor, como actor. Los otros rubros también, imagínate, ganó 17 premios en todos los rubros. Y me di cuenta que la gente me conocía mucho más a mí a través del teatro que a través de los bolos que me ofrecían en televisión porque los otros actores de cartel los rechazaban. Yo en esa época, no sé, me acuerdo, hacía amigobios y por la calle me gritaban asesino porque el personaje chocaba una nena y no la ayudaba, ¿no? Se iba porque era el malo y no me gustaba que la gente me conociera de esa manera, ¿no? Si bien me lo gritarían porque lo hacía creíble, Claro. me Pero gustaba mucho debe que me ser. conocieran a través de mis propias historias, de mi propia vida, eh, con mi estilo, digamos, ¿no? Ujú. Como soy yo, que he logrado representarme tanto arriba del escenario como en la vida, digamos, lo que pongo arriba del escenario, yo estoy tan de acuerdo como en las actitudes que trato de tener en la vida, digamos, eso me resulta mucho más afín, soy más responsable de todo eso, ¿no? Mauricio, me quedo con esta parte de que estabas estudiando una carrera a la cual no te creías, no te gustaba y bueno, decidiste salir de esa zona de confort. ¿Qué le decís a esa juventud que se recibió y está estudiando, se egresó del secundario y está estudiando y se termina dando cuenta que no, pero sigue por el miedo al que dirán en la familia, a defraudar a los papás? ¿Das ese consejo de decir, dedicate a lo que te gusta, hacé lo que te gusta? Mirá, eh, tal vez suene fácil decirlo con la historia ya contada, ¿no? Porque a mí me fue bien. Claro. Pero yo recuerdo haber hecho un pacto en un momento cuando estaba en los comienzos y era rechazado, ninguneado. No era agresivo eso, ¿no? Sino que era fuerte para mí, era doloroso para mí,
porque yo iba a los lugares y era como si no estuviera. Era tan inofensivo que me resultaba molesto y duro. En esa época yo leí que a Ronaldinho, el jugador de fútbol, le habían confeccionado un botín con piel de camello, porque era tan resistente como el cuero, pero era tan sensible que le permitía saber a él con qué parte del pie le pegaba la pelota para que la pudiera dirigir hacia el ángulo que él quería. Yo en ese momento andaba de pensión en pensión, comiendo como podía, tratando de hacer gimnasia para mantenerme más o menos saludable por si algún día se me daba. Yo digo, ¿quién me va a confeccionar un botín a mí en esta ciudad donde nadie me mira? Y yo ahí recuerdo haber hecho una promesa, que si te tengo que decir si tengo algún mérito, creo que el único mérito que puedo considerar es ese pacto que hice conmigo, que fue de perfeccionarme, estudiar, mejorar, pulir mi oficio, por si algún día se me daba. Y convenciéndome de que si no se me llegaba a dar, igual iba a ser una buena decisión, porque me iba a pasar la vida haciendo lo que yo quería. Tal cual. Y eso es lo que puedo recomendar. Bien. Si alguien que está mirando sintiera como yo en ese momento lo difícil que es poder desarrollarse en este momento de la Argentina, del mundo, y voy a dejar esto que tengo para hacer eso, ¿con qué seguridad? Y yo diría, a la larga va a ser siempre mejor no acomodarse en la incomodidad actual, sino desacomodarse y perseguir el sueño que cada uno tiene, porque a la larga, para mí, ser feliz es ser de grande lo que uno se imaginó iba a ser cuando era chico. ¡Guau! ¡Qué Qué frase! hermoso. ¡Qué reflexión! Mauricio, me dan unas ganas bárbaras de ir el sábado. Nos vamos a ver ahí en el Teatro Coliseo. Va, te vamos a ver nosotros. Claro. No te vamos a ir a molestar a la salida ni nada de eso. Así que No, no, mucho éxito. yo los voy a esperar a la salida, ¿Ah, porque sí? yo salgo al hall de todos los teatros, Ah, qué bueno. estrené con una promoción Lo he que visto dice ese. que es teatro con garantía, porque si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas. O sea que Ay, ahí me van a tener en el hall. He muy salido bien. rápido a todos los teatros donde voy por esta cuestión y se arma algo muy lindo ahí, que es intercambiar impresiones Ujú. después de ver el espectáculo con la gente y hacer pasar la ficción del teatro a la realidad de la vida, que me parece una de las cosas más hermosas que me pasan haciendo.